Mi nombre era Sofía, una joven de 23 años que vivía en una casa modesta en las afueras de Bogotá, en un barrio de calles empinadas y casas de ladrillo a la vista que se aferraban a las laderas de los cerros orientales. Mi vida estaba lejos de ser lujosa, pero siempre me había sentido agradecida por lo que tenía. El aroma a tinto recién colado y el zumbido constante de la máquina de coser de mi madre eran la banda sonora de mis mañanas. Trabajaba como profesora en una pequeña escuela primaria privada, donde el sueldo apenas alcanzaba, y mi madre, una modista de increíble talento, trabajaba desde casa, convirtiendo retazos de tela en vestidos para las vecinas. Aunque nuestros ingresos eran modestos, siempre nos las arreglábamos para salir adelante, un día a la vez. En el barrio me conocían como una muchacha juiciosa y bonita. Mi belleza, decían algunos, no venía solo de mis ojos oscuros o mi cabello largo y negro, sino de un corazón que intentaba ser genuino y amable. Me esforzaba por tratar bien a todo el mundo y mantenía mis valores firmes, una herencia de la abuela que siempre nos recordaba que la dignidad es lo último que se pierde. Una tarde, el cielo gris de Bogotá parecía pesar más que de costumbre. Mi madre llegó a casa con el rostro pálido como el papel, los hombros caídos bajo un peso invisible. Me preocupé de inmediato y le pregunté qué sucedía. Se quedó en silencio por un momento, sus manos retorciendo el delantal que aún llevaba puesto, y luego, con una voz que era apenas un susurro, confesó que estaba atrapada en una deuda enorme, una de esas deudas que crecen en la oscuridad como la mala hierba. Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. ¿Cómo era posible? Mi madre era la persona más cuidadosa y ahorradora que conocía. Con lágrimas en los ojos, me explicó que había recurrido a un prestamista, gota a gota, para financiar un tratamiento desesperado para mi hermano menor, que había enfermado gravemente. La medicina era costosa y la esperanza era lo único que nos quedaba. Pero mi hermano no lo logró, y la deuda, con sus intereses inhumanos, se había convertido en un monstruo que amenazaba con devorarnos. El prestamista, un hombre sin escrúpulos del barrio, había amenazado con quitarnos la casa, nuestro único patrimonio, si no pagábamos todo de inmediato. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La tristeza y la impotencia me ahogaban. ¿Qué podía hacer? Mi sueldo de maestra era una gota de agua en un océano de deudas. Me sentía desesperada, acorralada. Fue entonces cuando mi madre, con la mirada perdida, me dijo que había una salida. Un hombre muy rico, un magnate, estaba dispuesto a saldar la deuda por completo. Su nombre era don Julio Vargas, un anciano conocido en todo el país por ser un empresario implacable y exitoso. Pero, por supuesto, había una condición, una que me heló la sangre. Yo, Sofía, debía casarme con él. El mundo se detuvo. No podía ser cierto. Casarme con un anciano al que ni siquiera conocía. El solo pensamiento me producía una repulsión física, una rabia profunda que me quemaba por dentro. Era una idea demencial, una transacción grotesca. Sin embargo, mi madre me suplicó, con el rostro bañado en lágrimas, que aceptara. Dijo que era nuestra única oportunidad, la única forma de salvarnos de la ruina total, de no terminar en la calle. La presión era insoportable. Me sentía atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, quería desesperadamente ayudar a mi madre, salvar el hogar que guardaba todos nuestros recuerdos. Por otro, no podía imaginar mi vida atada a un hombre que podría ser mi abuelo. Me sentía como si me estuvieran vendiendo. Con el corazón hecho pedazos y un sabor amargo en la boca, finalmente acepté. Sabía que era una decisión que me marcaría para siempre, pero no veía otra opción. Tenía que salvar a mi madre, tenía que salvar nuestra casa. Unos días después, se organizó el encuentro con don Julio Vargas. La cita fue en un restaurante de lujo en la zona G, un lugar tan opulento que me sentía fuera de lugar, como una impostora. Me puse el mejor vestido que tenía, uno que mi madre había cosido para una ocasión especial que nunca llegó, pero me sentía disfrazada, como una prisionera camino a su ejecución. Don Julio llegó en un Mercedes-Benz negro, blindado, escoltado por dos hombres de traje oscuro.
Su apariencia era aún más imponente y fría de lo que había imaginado. El cabello completamente blanco, la piel surcada por arrugas profundas que hablaban de décadas de decisiones difíciles y una mirada penetrante que parecía analizar cada uno de mis movimientos. Era mucho mayor de lo que pensaba. Sentí una náusea que subía por mi garganta. Nos sentamos a la mesa y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tensión era palpable. Don Julio me miraba con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera en un interrogatorio. No me atrevía a sostenerle la mirada, mis ojos se clavaban en el mantel de lino blanco. Comenzó a hablar, no de nosotros, sino de sus negocios, sus fincas cafeteras en el Quindío, sus proyectos inmobiliarios en Cartagena, sus planes de expansión. Su voz era grave y monótona, como si estuviera dando un discurso en una junta directiva. No sentía el más mínimo interés en sus palabras. Solo deseaba que la cena terminara, que ese suplicio acabara de una vez. Después de la cena, me llevó a casa. Dentro del coche, el ambiente seguía siendo glacial. Yo me pegué a la ventanilla, mirando las luces de Bogotá pasar como manchas borrosas, mientras él no decía una sola palabra. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, rompió el silencio para decir que al día siguiente enviaría a su asistente para encargarse de todos los preparativos de la boda. Asentí sin articular palabra, sintiéndome como una marioneta cuyos hilos eran manejados por un poder invisible. Entré a la casa con una mezcla de tristeza, rabia y un miedo paralizante. No sabía qué sería de mí. Sentía que mi vida, la que yo conocía y amaba, había terminado. Le conté todo a mi madre entre sollozos. Me abrazó con fuerza, susurrando cuánto lo sentía. Me dijo que sabía que era injusto, que ninguna madre desearía esto para su hija, pero que la desesperación la había cegado. Lloré en sus brazos como una niña pequeña, asustada del monstruo que me esperaba en el futuro. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en don Julio, en esa boda sin amor, en el futuro incierto que se cernía sobre mí. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, caminando conscientemente hacia un abismo del que no podría escapar. El día de la boda llegó como una sentencia. Me vistieron con un traje de novia espectacular, de un diseñador famoso, pero yo me sentía como si llevara un uniforme de presidiaria. No había alegría, ni emoción, solo una profunda desolación. La ceremonia se celebró en una antigua iglesia de la Candelaria, un lugar hermoso y solemne. Caminé por el pasillo del brazo de un primo lejano, con pasos pesados, como si mis pies fueran de plomo. Vi a don Julio esperándome en el altar. Su rostro era una máscara de frialdad, sin rastro de emoción. Después de la ceremonia, nos dirigimos a un hotel de lujo para nuestra noche de bodas. Cada fibra de mi cuerpo temblaba de nervios y miedo. No sabía qué esperar, ¿qué me haría? Entramos en la suite presidencial, un espacio enorme y opulento. Don Julio se sentó en un sofá de cuero, mientras yo me quedaba de pie junto a la cama, inmóvil. La tensión en la habitación era asfixiante. No me atrevía a mirarlo. De repente, su voz rompió el silencio. Sofía, sé que esto no es justo para ti. Sé que no querías casarte conmigo. Me quedé atónita al oír sus palabras. Jamás esperé que dijera algo así. No voy a tocarte, continuó, su voz más suave ahora. Solo necesito compañía en mi vejez. No quiero forzarte a ser mi esposa en el sentido que temes. Sentí como si una carga inmensa se levantara de mis hombros. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el verdugo, en el último momento, me hubiera concedido el indulto. Sé que esto puede ser difícil para ti, dijo don Julio, pero espero que, con el tiempo, podamos ser amigos. Te trataré siempre con respeto y amabilidad. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Estaba conmovida por su inesperada bondad. No me lo esperaba. Esa noche, dormimos en la misma suite, pero en camas separadas. No hubo ni un roce, ni un beso, solo silencio. Un silencio que ya no era tenso, sino extrañamente pacífico.
Estaba confundida. Sentía un alivio inmenso, pero también una extraña punzada de decepción. No sabía qué pensar de ese hombre tan contradictorio. Me dormí con un torbellino de emociones, sintiendo que estaba en un sueño surrealista en el que me había casado con un anciano millonario que no quería nada de mí. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente empecé a acostumbrarme a mi nueva vida. Vivía en una mansión enorme en Rosales, con vistas a toda la ciudad, junto a don Julio. Teníamos habitaciones separadas en alas opuestas de la casa y apenas nos veíamos durante el día. Él estaba inmerso en sus negocios, y yo intentaba encontrar mi lugar en ese mundo de lujo y soledad. Sin embargo, cada noche, sin falta, cenábamos juntos. En esas cenas, la formalidad inicial fue dando paso a conversaciones. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Descubrí que don Julio era un hombre increíblemente sabio y con una vida llena de experiencias. Tenía 1000 historias que contar, de cómo construyó su imperio desde la nada, de su esposa, fallecida hacía muchos años, y de la profunda soledad que sentía en su vejez, rodeado de lujos pero vacío de afecto. Comencé a ver una faceta completamente diferente de don Julio. No era el hombre frío y aterrador que había conocido. En realidad, era amable y considerado. Siempre se aseguraba de que estuviera cómoda y feliz, preguntándome por mi día, interesándose por mis opiniones. Una noche, me contó la historia de su esposa, Elena. Habló de ella con un amor y una nostalgia que me conmovieron profundamente. Entendí entonces que él no buscaba reemplazarla. Comprendí por qué quería casarse conmigo. No necesitaba una esposa, necesitaba una amiga, alguien que llenara el silencio de esa casa tan grande. Empecé a pasar más tiempo con él voluntariamente. Paseábamos por el jardín botánico, veíamos películas clásicas en su cine privado e incluso jugábamos parqués, un juego que le recordaba su infancia. Disfrutaba de su compañía. Sentía que había encontrado un amigo verdadero, un confidente inesperado. Un día, me llevó a visitar un orfanato que él patrocinaba. No se limitó a entregar un cheque, pasó horas jugando con los niños, escuchando sus historias, haciéndolos reír. Quedé impresionada por su generosidad y su calidez. Me sentí afortunada de conocer a un hombre como él. Poco a poco, mi percepción de él cambió por completo. Ya no sentía miedo ni repulsión. Empecé a respetarlo profundamente, a admirarlo. Y luego, para mi sorpresa y confusión, comencé a sentir una leve atracción hacia él. Sabía que era extraño. Estaba casada con un hombre que podría ser mi abuelo, pero estaba empezando a enamorarme de él. Estaba completamente confundida por mis sentimientos. No sabía qué hacer. Los días seguían pasando y mi vínculo con don Julio se hacía cada vez más fuerte. Pasábamos más tiempo juntos, hablando, riendo, compartiendo silencios cómodos. Empecé a verlo como un hombre atractivo, no solo como un anciano. Me cautivaba su inteligencia, su bondad y su sinceridad. Era un hombre brillante y experimentado, pero también tenía un corazón tierno y compasivo. Siempre me trataba con el máximo respeto y delicadeza, esforzándose por hacerme sentir valorada y feliz. Comencé a sentirme cómoda en su presencia, a anhelar nuestras conversaciones nocturnas. Disfrutaba de nuestra compañía mutua y sentía que había encontrado a mi alma gemela en la persona más inesperada. Sin embargo, junto a la amistad, crecía otro sentimiento. Una atracción que me asustaba y me emocionaba a la vez. Sabía que era una locura, que el mundo no lo entendería, pero estaba empezando a enamorarme de él. Estaba confundida, sin saber si lo que sentía era correcto o un delirio. No sabía si debía permitirme amarlo. Una noche, cenábamos en nuestro restaurante favorito, un lugar íntimo con vistas a las luces de la ciudad. Hablábamos de todo y de nada, como siempre. De repente, don Julio dejó sus cubiertos a un lado, me miró fijamente y dijo: «Sofía, sé que esto puede sonar extraño, pero siento que he empezado a amarte». Me quedé sin aliento. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descomunal. No supe qué decir.
Sé que probablemente es inapropiado, continuó, su voz teñida de vulnerabilidad. Soy mucho mayor que tú y nuestro matrimonio comenzó en circunstancias muy extrañas. Pero no puedo negar lo que siento. Te amo, Sofía. Lo miré a los ojos y vi una sinceridad tan pura que me desarmó. Supe que decía la verdad. Sentí que las lágrimas pugnaban por salir. Yo también te amo, don Julio, susurré, mi voz temblorosa. Sé que es una locura, pero tampoco puedo negar mis sentimientos. Una sonrisa cálida iluminó el rostro de don Julio, borrando años de dureza. Tomó mi mano sobre la mesa. Sé que no será fácil, dijo. Pero espero que podamos vivir nuestro amor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Sofía. Asentí, y las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Eran lágrimas de felicidad y de una emoción abrumadora. Sentía que, contra todo pronóstico, había encontrado el amor verdadero. Nuestra confesión de amor me hizo sentir inmensamente feliz, pero también me sumió en un mar de dudas. Amaba a don Julio, pero una parte de mí se sentía culpable, como si me hubiera traicionado a mí misma. Era una joven que se había casado con un anciano por dinero. Sentía que había vendido mi alma, aunque el resultado fuera inesperadamente hermoso. También me sentía culpable por mi madre. Ella lo había sacrificado todo, y yo le había pagado casándome con un hombre que el mundo vería como una aberración. Sentía que la había decepcionado, a pesar de que fue su idea. Sabía que don Julio me amaba, pero no estaba segura de merecer su amor. Él era un hombre bueno y sabio, pero también inmensamente rico y poderoso. Me sentía pequeña a su lado, como si no estuviera a su altura. Comencé a alejarme un poco de él, sin darme cuenta. No quería herirlo, pero tampoco quería herirme a mí misma. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender mis propios sentimientos. Don Julio notó mi cambio de actitud. Me preguntó qué me pasaba, pero yo no era capaz de explicárselo. Solo le decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo para mí. Una noche, estaba sentada en el balcón de mi habitación, mirando las estrellas titilar sobre la ciudad. Don Julio se acercó y se sentó a mi lado. Tomó mi mano y dijo, Sofía, sé que algo te preocupa. Por favor, dime qué es. Lo miré a los ojos y vi una profunda tristeza en ellos. Sentí que se me rompía el corazón. Me siento culpable, confesé con la voz quebrada. Siento que no merezco tu amor. Siento que vendí mi alma. Don Julio me rodeó con sus brazos y me apretó contra su pecho. Sofía, no tienes que sentirte así. Te amo por lo que eres, una mujer buena, inteligente y hermosa. Y mereces todo el amor del mundo. Lloré en su abrazo, liberando toda la tensión y la confusión que había acumulado. Sus palabras me aliviaron, pero la duda persistía. Sabía que don Julio me amaba, pero no estaba segura de poder amarlo sin reservas, sin culpa. Necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma en esta nueva realidad. Después de esa noche, don Julio y yo nos volvimos aún más cercanos. Pasamos más tiempo juntos, hablando de nuestros sentimientos, haciendo planes para el futuro. Comencé a sentirme más cómoda con mi amor por él, a creer que era posible ser feliz. Un día, don Julio me llevó a un hermoso parque a las afueras de la ciudad. Caminamos entre los árboles, disfrutando del aire fresco y el paisaje. Luego nos sentamos en un banco, uno frente al otro. Sofía, dijo don Julio, quiero decirte algo importante. Lo miré y vi una solemnidad en sus ojos que me aceleró el pulso. Sé que esto puede ser difícil para ti, continuó, pero quiero que nos casemos de verdad. No como un contrato, sino por amor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que me lo propondría de esa manera, como si la primera vez no hubiera contado. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Yo también quiero casarme contigo, don Julio, respondí. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Don Julio sonrió y tomó mis manos. Sé que no es convencional, dijo,
pero espero que podamos ser felices juntos. Asentí, y las lágrimas de felicidad corrieron libremente por mi rostro. Sentía que mi vida por fin estaba completa. Volvimos a casa y anunciamos nuestro compromiso a nuestros familiares y amigos. Todos se sorprendieron, pero también se alegraron por nosotros. Mi madre estaba radiante, dijo que siempre supo que estábamos destinados a estar juntos. Comenzamos a planear nuestra boda, una ceremonia sencilla e íntima, solo con las personas más cercanas, una celebración de nuestro amor. Sin embargo, pocos días antes de la boda, recibí una llamada. Una mujer con una voz gélida afirmó ser la exesposa de don Julio. Me dijo que él era un hombre malvado y manipulador, y me advirtió que no me casara con él, que me destruiría como la destruyó a ella. Me quedé en shock, confundida y asustada. No sabía a quién creer. Amaba a don Julio, pero temía que pudiera estar ocultándome algo terrible. Me sentí destrozada después de esa llamada. No sabía en quién confiar. Amaba a don Julio, pero el miedo a que la mujer tuviera razón me carcomía por dentro. Decidí que tenía que hablar con él, escuchar su versión de la historia. Cuando le conté, don Julio se quedó pálido. Me confirmó que esa mujer, Beatriz, era su exesposa, pero que se habían divorciado hacía más de 20 años en términos muy amargos. Me aseguró que ella solo intentaba destruir mi felicidad por celos y rencor. Yo no sabía qué pensar. Amaba a don Julio, pero no quería que el amor me cegara. Decidí que necesitaba saber la verdad por mí misma. Contraté a un detective privado para que investigara el pasado de don Julio. El detective descubrió que, efectivamente, don Julio tenía un pasado oscuro. En sus inicios como empresario, había estado involucrado en negocios turbios y se había ganado enemigos muy poderosos. La historia con su exesposa era complicada, el divorcio había sido una guerra campal por dinero y poder. El miedo y la confusión se apoderaron de mí. ¿Podía casarme con un hombre con ese pasado? Lo amaba, pero temía que pudiera ser peligroso. Decidí enfrentarlo una última vez con la información que había obtenido. Don Julio no lo negó. Admitió que había cometido muchos errores en su juventud, que la ambición lo había llevado a tomar decisiones de las que no se sentía orgulloso, pero me juró que era un hombre diferente. Me dijo que mi amor lo había transformado, y que quería pasar el resto de su vida siendo un hombre digno de mí. Aún así, no estaba segura. Necesitaba tiempo para pensar. Después de varios días de reflexión y noches en vela, decidí seguir a mi corazón. Sabía que don Julio me amaba y creía sinceramente que había cambiado. Decidí casarme con él. Nuestra boda fue preciosa. Rodeados de nuestra familia y amigos, nos dimos el sí, quiero, con una felicidad que a ambos nos desbordaba. Después de la boda, nos fuimos de luna de miel a las Islas del Rosario, un paraíso tropical de aguas cristalinas. Pasamos nuestros días nadando, tomando el sol y explorando, simplemente disfrutando de nuestro amor. Volvimos de la luna de miel para empezar nuestra nueva vida juntos. Éramos inmensamente felices, y nos amábamos más que nunca. Sabía que nuestro matrimonio no era común, pero también sabía que nuestro amor era real y verdadero. Habíamos superado muchos obstáculos, habíamos aprendido a amarnos incondicionalmente. Y yo sabía, con una certeza que me llenaba el alma,